contaminación del suelo, presentado por Álvaro Calderón Perilla, acreditado por el ingeniero Óscar Eduardo San Clemente Reyes, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El suelo se forma a través de una serie de procesos físicos y químicos, también biológicos, y que actúa sobre la roca madre, la cual es meteorizada por estar expuesta a la intemperie y a todos los procesos de la lluvia y los atmosféricos. El suelo está estructurado por los horizontes O, A, E, B, C y R. El horizonte O es la capa superficial y se ubica sobre el horizonte A. Está formado por hojas, por restos vegetales, ramas y plantas. En la imagen entonces observamos un perfil de suelo donde está la capa verde, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y finalmente el horizonte D. Veamos este perfil. Entonces nuevamente está el horizonte O, una pequeña capa vegetal de color verde, el horizonte A, el horizonte E, el horizonte B de mayor profundidad, el C y finalmente el D o la roca madre. Estamos tratando sobre las propiedades de contaminación del suelo. Entonces la imagen nos muestra un suelo impactado por un derrame de crudo en el cual se observa el daño ecológico, cómo se queman las plantas y por ende la contaminación del suelo. Para esto se ofrecen las técnicas de limpieza. Entonces fue tomado este documento de Pemex, una empresa mexicana dedicado a técnicas de limpieza por hidrocarburos, por derrame de hidrocarburos, para los cuales utilizan las siguientes metodologías. Metodología 1, biorremediación. Se utiliza para proteger la salud humana, la cual se hace a través de excavaciones para extraer del suelo contaminado y llevarlo al área de tratamiento. Contaminación ambiental y biorremediación. Entonces la imagen nos muestra los contaminantes, sedimentos, el hábitat, una fauna, una salida de agua más limpia, la turba saturada, en fin, bacterias que actúan con los contaminantes y el flujo de agua subterránea. Metodología 2, extracción de vapores. Para ello se requiere una gran maquinaria, por supuesto, de altos costos, y se deben perforar pozos más o menos a unos 3.50 metros de profundidad. A través del vacío se remueven los contaminantes volátiles, lo cual se hace con maquinaria especializada para ello. Otra metodología, con un soplador de aire, se inyectan entonces los nutrientes que van a las grandes profundidades y una máquina de absorción para liberar todo el contaminante. Metodología 3, excavaciones a más de 8 metros de profundidad. También se requieren equipos especiales, se inyecta aire en el agua subterránea para reabsorber el benceno. Recordemos que el benceno es una sustancia altamente tóxica y cancerígena y generalmente se encuentra en el suelo y en el agua. Refinería. Entonces estos son procesos que se hacen para degradar los contaminantes que están dentro de una atmósfera determinada, una parte de la atmósfera. En la imagen se observa una gran columna de humo negro que está afectando, entonces se va a aplicar el proceso de refinería. Bioestimulación consiste en que a los microorganismos nativos del suelo se les alimenta con más nitrógeno y más fósforo. Así ellos podrán
hacer sus procesos metabólicos y la captación de energía a través del ATP. Metodología número 7, bioaumentación. Entonces la inoculación de un alto concentrado de microorganismos. Entonces aquí se observan los suelos ya recuperados por este proceso. 6. Bioaireación. La actividad microbiana es estimulada con gases como el oxígeno o el metano, que se adicionan en forma pasiva al suelo. Esta imagen es una condición antrópica, falta de cultura ciudadana, falta de amor por el medio ambiente, por nuestros suelos, por nuestras aguas, falta del aseo de nuestra propia casa. Se observa el descuido tan tenaz, los botaderos de basuras y aguas ya negras o grisáceas que se están descargando al medio ambiente, al suelo. Otro método es el compostaje. Entonces se recogen todo el suelo contaminado, se hacen grandes montones o pilas de este material contaminado, se le agregan microorganismos aerobios y termófilos, los cuales deben ser mezclados y humedecidos periódicamente. Fitorremediación. Ese es muy elemental y se hace a través del uso de plantas o vegetales para remover, contener y transformar los contaminantes. Land farming. Este método consiste en trasladar todos los lodos y el suelo contaminado a otro suelo que no esté contaminado. Previamente se prepara con pseudomonas sp, bacterias lactopositivas, las cuales tienen la capacidad de degradar a los hidrocarburos. Momento 1 del problema. Diagnóstico del problema. Entonces se detecta el derrame de hidrocarburos totales del petróleo, HTP, debido a la ruptura del oleoducto en una zona de cultivos en los suelos de la Orinoquía colombiana. Estos suelos son de alto grado evolutivo y por ende son nutridependientes. Sus ciclos son largos con predominio de óxidos de hierro y de aluminio. La imagen nos muestra las clases de texturas. Se hace a través de un triángulo en el cual en su vértice izquierdo se ubica la arena, en el vértice superior la arcilla, en el vértice derecho el limo. Nuestro problema en cuestión está ubicado entre el 40 y el 60%. Entonces estamos diciendo que aproximadamente, promediando, tenemos un suelo arcilloso limoso que se ubica más o menos en su promedio del 50%. Tabla textural. Entonces miremos acá, están sombreadas de color verde. La textura se dice que es fina porque la arena se encuentra al 20% máximo. El limo está entre 40 a 60%, nos da el promedio del 50%. La arcilla se encuentra también entre el 40 y el 60%, su promedio sería el 50%. Se dice entonces que según el triángulo de clasificaciones nos corresponde a un suelo arcilloso limoso. Bien, la imagen nos muestra entonces esa textura arcillosa, un poco más compacta, la limosa un poco menos compacta y la arenosa definitivamente no es compacta. Características principales: los oxisoles y ultisoles son suelos intemperizados donde la precipitación es superior a la evotranspiración, desarrollados en terrenos estables y que requieren de mucho tiempo para la desilicación. Porosidad del suelo. Se entiende como porosidad del suelo la relación que existe entre la densidad real
y la densidad aparente expresada en tantos por ciento. Así, entonces, porosidad será igual a la diferencia que hay entre la densidad real y la aparente dividido en la densidad real y multiplicado por 100 para que nos den los porcentuales. Los oxisoles son suelos altamente porosos y el espacio poroso puede alcanzar los valores entre el 40 y el 50% del volumen del suelo, haciendo que su densidad aparente sea relativamente baja. En los ultisoles la densidad aparente más o menos está al 2% a 2 gramos por centímetro cúbico. Un poco mayor pueden retener la humedad. Drenaje de los suelos. Los oxisoles son suelos bien drenados, excepto los que tienen una capa continua de plintita y el perfil plinta-quartz. En cambio, los ultisoles se encuentran en una proporción de suelos mal drenados y que corresponden a la capa de plintudultos, o sea, ultisoles con una fase continua de plintita, y el resto a los miembros del suborden Aquul, los cuales se caracterizan por una capa moteada compuesta de arcilla 1,1 y 1,2. La imagen nos muestra un suelo no drenado con eras de cultivo, las cuales están absorbiendo el agua que está entre cada era. La imagen nos muestra un horizonte bien drenado, movimientos del agua. Si el suelo no se encuentra saturado, entonces el agua se presenta adherida a las partículas sólidas de este en forma de películas, donde actúan las fuerzas de magnitud y dirección variadas in situ. Como tal, la atracción gravitacional, peso propio de la molécula, el peso de las partículas sólidas en suspensión, y que van generando un campo polidireccional de fuerzas sobre las superficies sólidas. Las fuerzas de atracción iónica, las fuerzas de atracción molecular del agua y el desbalance entre estas y la interfase agua-aire, teniendo como resultados campos de energía potencial o cinética dependiendo del reposo o de su movimiento. Suelos contaminantes, solutos contaminantes por perfil. La interacción antropogénica alteró negativamente los suelos, los degradó por el uso inadecuado de la agricultura, la ganadería extensiva y la minería, entre otras actividades humanas. La presencia en los suelos de concentraciones nocivas, es decir, de las que son letales, de algunos solutos químicamente simples o compuestos denominados contaminantes, son administrados en la superficie, ocasionando degradación como pérdida de la biota, en general con algunas excepciones de microorganismos específicos. La biodisponibilidad del soluto está en función de la estructura química y física y la capacidad de los organismos para absorberlo, ingerirlo hasta un quinto orden, y son denominados bioacumuladores. Solutos contaminantes por perfil. Entre ellos encontramos cationes, metales pesados nativos, accioniones, halogenuros, organocomplejos. El suelo según su pH y la materia orgánica, MO. Los ultisoles presentan acumulación de arcilla en su horizonte que se ha movilizado desde la superficie del suelo hasta las arcillas de más profundidad, las cuales no son de calidad, por lo que el suelo presenta una acidez de 4,8, frecuentemente es ácido, como en los oxisoles, y hay poca fertilidad. Además, si su potencial de hidrógeno es mayor o igual a 0, entonces se identifican como subgrupos
anionic en los oxisoles. Materia orgánica. Entonces en la tabla se muestra la materia orgánica fresca, como son las hojas, los tallos, las raíces, las flores y los frutos. En la otra columna la materia orgánica no húmica, como la celulosa, 15 al 60%, hemicelulosa del 10 al 30%, lignina del 5 al 30%, azúcares, aminoácidos, ceras, resinas, pigmentos y otros entre el 1 y el 8%. Las proteínas se encuentran entre el 1 y el 15%. Finalmente tenemos la materia orgánica húmica, que está contenida por ácido fúlvico, ácido hematomelánico, ácido húmico y la humina. Influencia de la materia orgánica. Entonces tenemos la fertilidad biológica. La imagen nos muestra la calidad del suelo y la cantidad y la calidad de sus cultivos. Y esa es la interacción que se presenta con la biota. Fertilidad física. El suelo nos muestra cómo las plantas se han enraizado muy bien y podríamos decir entonces que es la capacidad de brindar las condiciones estructurales para el crecimiento y el sostenimiento de las plantas. La imagen muestra un suelo de una alta fertilidad química, teniéndose así que es la capacidad de ofrecer todos los nutrientes esenciales que están propendiendo por el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Características del crudo, HTP. También se llaman los tox-facts. Estas sustancias, cuando son liberadas, entran al ambiente y al contacto por la exposición a través bien sea de la respiración, de la ingestión de comidas o de bebidas, o por vía tópica se produce una intoxicación. Estas intoxicaciones dependen mucho de las dosis administradas, del tiempo de contacto, la edad, el género, la dieta, el estilo de vida de las personas y la constitución vital de cada individuo intoxicado. Hay que tener en cuenta que los derivados del petróleo se incendian. Es una de las grandes características. Otra es que los que son incoloros o claros se evaporan rápidamente y junto con los oscuros tienen un olor característico a querosena, gasolina o petróleo, en fin, a estos subproductos. La hipótesis del problema. Entonces, se tienen que los factores que inciden en la afectación del suelo por contaminantes se agrupan en primero, tipo de contaminante, el clima, el grado de vulnerabilidad y la amortiguación del suelo. Se debe tener en cuenta que los suelos más evolucionados presentan una mayor vulnerabilidad. En este sentido, los suelos de análisis, que son los oxisoles y los ultisoles, son más evolucionados y corresponden a la Orinoquia, con características asociadas a procesos de mayor alteración, generando una gran dependencia de nutrientes. Sus ciclos son largos, predominan los óxidos de hierro y de aluminio y tienen una gran vulnerabilidad a los agentes tóxicos. La hipótesis es conducente al análisis de la dinámica de la bioquímica, alterada por los HTP, que rompe la relación dinámica entre la biota, el suelo y el ambiente, donde se esperan los grandes impactos ambientales, la deforestación y la irregularidad en los niveles freáticos. Alternativas de solución. Primera alternativa. Entonces tenemos la remediación in situ con hongos y bacterias. Tiene sus ventajas: interacción antrópica y bajos costos. Las desventajas: se puede presentar una alteración microbiana.
Alternativa 2. Bioremediación con biopilas. Ventajas: interacción antrópica y altos costos. Desventaja: requiere una mayor cantidad de hectáreas de suelo y maquinaria. Alternativa 3. Bioremediación por atenuación natural. Ventajas: interacción natural y bajos costos. Desventajas: como el problema es antrópico, entonces debe haber una solución ética. Conclusión: la alternativa 1 tiene mayor opción entre ventajas y desventajas. Bibliografía para mayor ilustración y agradecimientos por la participación en este video. Muchas gracias.